kiosco. Pues ahora sí nos vamos con uno de los temas centrales del día de hoy, que viene desde ayer las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Vámonos con el Estado de México. Tenemos los resultados, Emerson. Así es, pues bueno, todas las primeras planas dan cuenta justamente de dos cosas principalmente, Azul. Por un lado, el fin de la hegemonía priista, ¿no? El fin de la hegemonía priista en el Estado de México. Después de 94 años de gobiernos ininterrumpidos, pues bueno, la maestra Delfina con 52.6% de la votación se impuso a Alejandra del Moral con 44.32%. Hay que señalar que las encuestas manejaban entre un 15, un 20%. Esta cifra al final fue menor, pero es decir, una ventaja en el Estado de México, con un aparato electoral en contra, justamente como el de la estructura priista, pues bueno, la diferencia de la maestra Delfina hay que destacarla, ¿no, Sur? Sí, hay que destacarla. Estamos hablando de alrededor de 8 puntos de distancia, una muy buena distancia, más de, pues, prácticamente 800,000 votos más o menos entre una y otra, que es importante la diferencia y que se da, como bien dices, en un contexto en donde sí operó todo un aparato que mucho estuvo reflejado, por ejemplo, en la guerra sucia, sobre todo en plataformas digitales. Ya vamos a ver parte de esto, pero bueno, ahí está el resultado en el caso del Estado de México. ¿Qué pasó en Coahuila? También tenemos los resultados de estos conteos ya con un muy avanzado porcentaje de actas computadas, 98%, igual que en el Estado de México. Así es, ahí vemos que al corte, ¿no?, de las 6:30 de la mañana del PREP, pues tenemos a Manolo Jiménez con 56.9% de la votación, una victoria holgada frente al candidato morenista Armando Guadiana con 21.4%, y bueno, Ricardo Mejía y Lenin Pérez se quedan atrás. Hay que señalar todos los inconvenientes, fracturas, dimes y diretes que hubo en la coalición, bueno, en lo que fue coalición en otros estados, y justamente aquí en Coahuila, pues no lo fue. Y también hay que señalarlo, ¿no? En comicios anteriores, pues el PRI y el PAN eran enemigos, ¿no? O sea, básicamente las estructuras al interior de Coahuila, por ejemplo, pues veíamos que se confrontaba el PRI con el PAN. Eran las dos fuerzas que, digamos, que se disputaban el poder político electoral en el Estado. En esta ocasión decidieron ir juntos y pues sumaron sus recursos, sumaron su operación política y desde luego su influencia política, por un lado, desde el Moreirato, hay que señalarlo, ¿no? Una entidad que ha estado marcada tanto por la violencia, así como pues por una deuda que por muchos años ha arrastrado, y pues bueno, dejaron muy atrás al candidato morenista Armando Guadiana, y que desde luego yo creo que llama a la reflexión y a una lección, es decir, sobre la elección de los candidatos y sobre el consenso al interior de los partidos políticos para nombrarlos. El mismo presidente lo decía el día de hoy: los partidos son parte, ¿no? O sea, viene del mismo nombre, son parte, y ahora se tiene que pensar en gobernar para todos, no solo pensando en unos cuantos, y pues desde luego que esto implicará una reconfiguración tanto al interior de los partidos políticos como entre ellos, Azul. Como entre ellos, digamos que sí es clara la distinción entre lo que pasó en el Estado de México con respecto a lo que pasó en Coahuila. Bien lo decías, aquí estamos viendo a los partidos que siempre fueron punteros y adversarios allá en Coahuila, el PRI y el PAN, en este momento coaligados con un PRD que, bueno, pinta en tercer lugar, pero de todas maneras está ahí dentro de esta coalición. Y está de analizarse, ¿no? Está de analizarse qué pasa con la identidad partidista, ¿no? Ahí en un estado como Coahuila, cómo esto juega o no juega. No es castigado el hecho de que de pronto ya no son adversarios, de pronto ya están juntos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la forma en que se había venido concibiendo esta identidad? Y cómo juega también, y eso es clarísimo, toda la desunión o la fragmentación que se da al interior de Morena, y también con relación a sus dos grandes aliados, que son el PT y el Verde Ecologista, muy distinta de la situación que se da en el Estado
Estado de México, donde una Delfina Gómez es arropada por sus propios contendientes cuando fue la interna del partido, donde ella queda ganadora. Finalmente Horacio Duarte y Ginio Martínez dicen, bueno, nosotros aquí pues apoyamos, ¿no? El nos grupo sumamos, arropa a la maestra se Delfina, arropa, ¿no? exactamente. Claro. Y lo mismo pasa con el PT y el Verde Ecologista. Entonces, digamos que el equipo con el que llega Delfina, además de un gran trabajo, esa es la otra cosa que hay que analizar, ¿no? El tema de quiénes son los candidatos. Delfina, un trabajo muy importante, claro, de fondo, de tierra con la gente, de congruencia, muy cercana a la gente, mientras que eso no sucede de la misma forma allá en Coahuila con el candidato que finalmente queda en la encuesta, que es Armando Guadiana. Así es, y creo que una de las grandes lecciones de un gran balance de esta elección en el Estado de México no solo es el fin de la hegemonía priista, sino que la congruencia se premia. Y yo creo que la perseverancia de la maestra Delfina, hay que recordar que viene de la elección de 2017, donde enfrentó al actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza. Pues la diferencia priista frente a de la maestra Delfina pues fue alrededor de 170,000 votos. Es decir, fue menos de 3%. Y entonces eso nos habla también de que no tiró la toalla, es decir, no solo fue candidato una vez, no gane ni modo. Es decir, se quedó a 170,000 votos antes de que López Obrador ganara la presidencia. Desde luego ahora ya con, no solo arropada por el grupo denominado Texcoco, ¿no? De Ginio Martínez y Horacio Duarte, sino yo creo que es una muestra representativa de una candidata sí alineada al López Obradorismo, ¿no? Y que está desarrollando, digamos que ciertas cualidades. Hoy el presidente avienta 3 temas como sugerencia, ¿no? Sobre las principales problemáticas del Estado de México. Es decir, este resultado no es generación espontánea, ¿no? También es consecuencia de un voto de castigo, de políticas de inseguridad, de políticas de transporte ineficientes y de políticas de salud que no han funcionado durante muchos años, ¿no? Es de castigo y es en todo caso el reconocimiento de una candidata, en este caso la maestra Delfina, que logra convencer de que representa una alternativa a una forma histórica de hacer política en el Estado de México, que tiene ese resultado, ¿no? Que hoy está siendo castigado a través, pues, del poderío de este grupo, el grupo Atlacomulco, que ligaba las grandes familias, las grandes fortunas, con la posibilidad, ahí también surgían quienes después eran mandados a candidaturas presidenciales. Ahí está el ejemplo de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, de pronto hoy en el Estado de México se dice no más de eso. ¿Cuánta participación hubo el día de ayer? Que fue, repetimos, una jornada tersa, ¿no? Una jornada en el conjunto, digamos, pacífica de participación, donde fluyeron en las casillas la gente que fue a votar. En el Estado de México casi un 50% de participación. La última vez que había habido elecciones, la referencia era un 54% sí, 53.7% de participación. Y hay que recordar que también son comicios intermedios que no se dan, digamos que concurrentes con el gobierno federal, con el Congreso también de la Unión, es decir, no se votaron diputados federales, no se votaron senadores. Eso suele impactar siempre en la participación política. Y pues bueno, en Coahuila también, si vemos las cifras, también no solo fue a gubernatura, como en el caso del Estado de México, sino también se jugaron 25 diputaciones locales, donde también cabe señalar, el PRI tiene actualmente mayoría. Habrá que ver también cómo quedaron los distritos, pero ahí tenemos Coahuila 39.38% de la participación, lo cual pues sí fue considerablemente menor a la del 2017, donde pues fue el 60.5%. Así es. Y esto que dices es importante porque Manolo Jiménez pues finalmente va a ser también arropado por un Congreso mayoritario del PRI. Así es, y creo que también la carta, ¿no?, que pone hoy el presidente, tanto desde luego con el gobierno, el próximo gobierno de la maestra Delfina, como con Manolo Jiménez, es una vocación de colaboración, ¿no? El mismo presidente reconoce que Alejandra del Moral en el Estado de México haya salido a reconocer la derrota. Sí. El presidente señaló que, pues bueno,
en democracia se gana o se pierde. El presidente encontró valor en esa declaración de la candidata, que hay que señalar. Sí. Cuando sale a decir esto, no sale arropada de Alito Moreno, no sale arropada de liderazgos priistas, sino de Santiago Krill. Y cuando ella se anticipa a decir que ganó, sí sale con Alejandro Moreno, con Zambrano y con Marco Cortés, ¿no? Si quieres, vamos a verlo, porque creo que sí es un momento interesante este proceso mediante el cual primero Alejandra del Moral, al mismo tiempo en que Delfina Gómez se está declarando vencedora, también ella lo hace y luego recula, pero está acompañada por distintas personas. Vamos a ver. ¿Lo tenemos por ahí? Familia Típica, ¿cómo están? Les platico cómo va el estado de las elecciones en el Estado de México. Para empezar, parece ser que ya está votando más del 60% de la población. También parece ser que el resultado... Estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada. Tenemos el 100% de representación electoral, es decir, en las más de 20,000 casillas instaladas en el Estado de México, esta coalición logró la representación del 100% y con la información de nuestros representantes podemos decirles que esta elección la ganamos, la coalición. Me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido de los resultados preliminares no me favorece. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Bueno, sí estaba de llamar la atención tanto la expresión corporal, ¿no? Sí. O sea, veníamos de ver una Delfina Gómez, que fue la primera que salió con mucho júbilo, muy arropada, ¿no? Pues una actitud completamente distinta de ella y el equipo a este momento en donde con caras largas también se anuncia vencedora y ahí está Alejandro Moreno. Marco Cortés, Zambrano, Marco Cortés, y después... No, y no solo desaparecieron, sino que volaron, literalmente volaron, o sea, fueron a Coahuila, porque obviamente pues había que arropar a Manolo Jiménez, quien resultó ganador, y que pues bueno, todo el mundo es muy padre pues tomarse la foto con quien gana, ¿no? Y a quien pierde, pues es decir, la expones, ¿no? Es decir, la llevas a que salga a decir que ganó, cuando realmente pues las cifras que todo mundo teníamos era totalmente lo contrario, ¿no? Pero es decir, creo que en este gesto Alejandra se da cuenta, recula, ¿no? Y hace la declaración que justamente ahorita escuchábamos, Azul. Sí, sí, fue una importante declaración que, dicho sea de paso, también se dio en Coahuila y ahorita lo vamos a ver. Y esto marca, pues, un horizonte totalmente distinto del que hubiera sido si no hay este reconocimiento en donde podríamos anticipar una guerra jurídica, etcétera. No es el caso. Y bueno, vamos a dejar aquí esa anécdota porque se encuentra con nosotros nuestra compañera Itzel Díaz, que estuvo haciendo marcaje personal durante todo el día de ayer a la maestra Delfina Gómez y nos va a contar cómo estuvo ese proceso. Itzel. Azul, Emerson, buenos días. Pues fue una fiesta democrática, ya lo veíamos, sonaron las golondrinas. Fue una jornada histórica, una jornada larga. Comenzó desde muy temprano, para la maestra Delfina comenzó desde las 7 de la mañana. ¿Cómo estuvo? Les voy a platicar. Antes de que las casillas fueran abiertas, la maestra salió de su casa, saludó a aquellos simpatizantes que fueron a echarle porras y bueno, también algunos de los medios de comunicación que ya se encontraban haciendo guardia. Y bueno, pues ya muy tranquila, muy serena, se esperó hasta las 8:30 que abrieron las casillas y fue ahí cuando emitió su voto. Como toda ciudadana, llevó a cabo el proceso electoral, llegó a la casilla, recibió su boleta, pasó a la casilla, emitió su voto libre y seguro, lo depositó en la urna y saludó a los medios ya con su dedo pulgar entintado con esta tinta ya que conocemos, tradicional de nuestros procesos electorales. Después de esto, dijo unas palabras a los medios de comunicación. Fue su primer mensaje a lo largo del día
en donde se pronunció tranquila, serena, dijo que confiaba en el voto y en el cambio de la necesidad de los mexiquenses de esta dinámica de política en el Estado. Una vez dicho eso, confesó que no pudo dormir, que se mantenía intranquila, pero esta inseguridad no venía justo de la inseguridad o del miedo a perder las elecciones, venía del proceso de este cambio, esta transformación que venía a lo largo de estas 24 horas. Después de eso, su agenda fue privada, fue a desayunar como toda ciudadana, estuvo con su familia y ya por la tarde se dirigió a la capital del Estado de México, a Toluca, en donde, como bien lo decían, todo el tiempo estuvo cobijada por su equipo de campaña, por sus también compañeros de coalición y también por su partido. Todo el tiempo estuvo cobijada, todo el tiempo estuvo sonriente. Y algo, Azul, Emerson, que quiero destacar es que se mantuvo sonriente todo el tiempo, tranquila, se dejó cobijar por la gente, todo el tiempo que estuvo caminando de un lado a otro, saludaba, se dejaba tomar fotos, como lo hizo en campaña siempre, y bueno, pues fue fiel a esta forma de ser que tiene la candidata, muy humana, muy cercana con la gente. Después de esto, se acerca su primer discurso, ya en compañía de todo su equipo de campaña, con un back, con un fondo, en donde se le veía en una fotografía con los brazos alzados y la palabra clave: ganamos, ganadora. La maestra fue la primera ocasión en que se proclamó vencedora de estas elecciones, ya para encabezar el gobierno de la entidad mexiquense. Después mencionó que no había ganado el partido, no estaba ganando la coalición, estaban ganando los mexiquenses al elegir este nuevo gobierno y esta transformación que llegará próximamente ya al Estado de México. Se mostró jubilosa, todos los compañeros también le mencionaron que estaba en compañía, que no estaba sola, y un momento que a nosotros nos gustó mucho fue ver cuando se pone la camiseta. Literalmente tomó una camiseta. Se la puso literalmente. Y literalmente se la puso. Después de esto, bueno, pues comenzó la fiesta electoral. Los resultados preliminares ya estaban muy a su favor, por lo cual ya se podía cantar una previa victoria. Así que, como es tradición, se dirigió a la Plaza de los Mártires y ahí, en espera de que saliera alrededor de las 11 de la noche, comenzaron a congregarse los simpatizantes. Ahí ya había banderines, ya se podía ver la fiesta electoral, había banderines, había música, había mariachi, se estaba construyendo ya el templete a lo largo de este día y fue ya en esos minutos cuando el júbilo se empezaba a sentir, el nerviosismo. Quiero comentar que fue muy impresionante ver cómo había niños, había adultos mayores, había jóvenes, y no solo del Estado de México, porque pudimos platicar con muchos de ellos, y no solo eran de Toluca, venían de los 125 municipios del Estado de México, pero también de la Ciudad de México. Es decir, justo lo que representa este triunfo es que la República Mexicana se está pintando de otro color y van en unión, es decir, se va a trabajar en conjunto también, y eso los capitalinos también lo van a resentir. Así que llega el momento en que le dan la palabra, aquí estamos viendo, el momento en que literalmente se pone la camiseta, y bueno, pues llega el momento en que emite su mensaje. Emerson, Azul, quiero mencionarlo. Tal vez fue de manera no oficial, pero fue el primer discurso como gobernadora. Les preparamos los momentos claves, escuchemos. Que ustedes vean que sea un gobierno plural, un gobierno abierto, un gobierno que escucha. Y por eso yo creo que no tanto voy a andar ahí atendiendo en Palacio, yo creo que voy a andar en el campo, porque queremos ir a las comunidades, porque queremos conocer de primera mano las necesidades. Que ustedes estén seguros que va a ser una diferente gobernanza y que los que estén dentro de un cargo o un puesto también entiendan que los servidores públicos vamos a estar para servir, no para servirnos. Y así de que vamos a hacer ese cambio, que realmente los que quieran un cargo, pues que lleguen a servir al pueblo. Y que haya esa denuncia ciudadana también, porque algo que debemos de quitar es la corrupción. Recordemos
que hubo un acuerdo en donde se iba a trabajar la intención de que el 50% del gabinete iba a ser integrado por mujeres. Así es de que también daremos a conocer ese gran objetivo que tenemos para que nuestras mujeres puedan participar. Que tanto la gobernadora como los de primer nivel, los secretarios, se les iba a reducir el salario. Y que esa reducción, lo que se iba a cubrir, va a ser para apoyar a tantas necesidades que tenemos en nuestro estado, como son nuestras personas con discapacidad, lo que son nuestros compañeros que son de la tercera edad, que también hay que apoyar, nuestros maestros, los maestros rurales, que también hay que apoyar, nuestros campesinos. En fin, hay tantas necesidades, nuestros caminos. ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Morena! ¡Morena! ¡Joven! Pues que estoy muy contenta, estoy muy agradecida con todos los mexicanos, sobre todo muy orgullosa, y que sepan que el compromiso hoy más que nunca lo vamos a demostrar con hechos, que vamos a regresar a los municipios, que vamos a regresar y vamos a estar ahí pronto, que de verdad tenemos la gran oportunidad de hacer realidad algo que queremos, que es un cambio en el Estado de México y que va a valer la pena, van a ver. Así que yo les agradezco mucho, estoy muy orgullosa. Sí pudimos dar la lección de dignidad y eso a mí me conmueve mucho porque debemos de demostrar que cuando el pueblo se une puede lograr muchas cosas. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Pues auditorio, pues tengo que mencionar que fueron 3 momentos claves de este discurso. El primero, se va a la corrupción. El segundo, reafirma todas las promesas de campaña, todas estas objetivos que tiene una vez que tome la batuta de la entidad. Y, por supuesto, amenaza, muchas veces amenazó con volver a los 125 municipios de la entidad. Esto para llevar a todas las comunidades los programas sociales que, bueno, ella representa. Y, por último, mencionar que también se comprometió a cumplir todas y cada una de estas promesas. Azul, esta fue la fiesta, Emerson. Así es, hay que señalar que, pues bueno, ahí en su discurso escuchábamos plural, abierto y en el campo, ¿no? Es decir, como 3 características también que enlista, ¿no? Para su gobierno. Con frecuencia se le señala a la maestra Delfina de que pues no va a casi gobernar el presidente López Obrador a través de ella, como se dice también de las corcholatas, ¿no? Es decir, siempre en una intención y en una vocación de socavar y tratar de descalificar, minorizarla. Y yo creo que pues el arrastre social de la maestra Delfina, como decía al inicio, no es de ayer, no es exclusivo, es propio, ¿no? Y creo que desde luego tiene una gran oportunidad, como tú bien dices, Itzel, desde luego de llevar a cabo estos cambios. Pero también cuéntanos, Itzel, me gustaría que nos dijeras ¿cómo percibiste el cambio durante la jornada electoral? Es decir, tú estabas dándole marcaje personal a la maestra Delfina, pero hubo un momento en la jornada donde pues había ya especulaciones de los números, todavía no estaba el conteo rápido, decían, no, trae 20, trae 10, trae 5, ¿no? En fin, ¿tú cómo percibiste empiezan a salir números no oficiales al mismo tiempo que ya empieza a correr el PRE, pero con muy poquitos números y que se trasladan a la Plaza de los Mártires, ¿no? O sea, es decir, es como cuando pues gana un equipo de fútbol y van al Ángel, ¿no? Es decir, tú que lo viviste y que cómo lo percibiste a la gente respecto a pues ir a celebrar literalmente a la plaza, ¿no? Déjame regresarme tantito antes. El día comenzó, insisto, con una maestra muy tranquila, con una ciudadana que salió de su casa a votar. Y eso fue un proceso muy normal. Pero ya conforme avanzaban las horas, la tensión se iba sintiendo. Por la tarde a las 12, alegría. La gente salió a votar. Veías a las personas en las casillas haciendo fila. Reportamos algunas de las casillas en donde se acabaron las boletas, las papeletas. Las personas salían con las promociones, a recibir las promociones de algunos de los comercios que te daban, claro, hay que mencionarlo, descuentos por ir a haber participado en esta fiesta democrática. Con tu dedito, ¿no? Ajá, claro. Y posteriormente, justo por ahí, antes de que Mario Delgado diera este anuncio de lo que estaba sucediendo en Saltillo, Coahuila,
ya había nerviosismo, ya se estaban saliendo los resultados de las primeras encuestas y ahí ya había nerviosismo, pero insisto, no de inseguridad, sino de qué es lo que va a pasar. Durante todo este tiempo que les estoy platicando, el templete ya se estaba construyendo en la Plaza de los Mártires. Entonces se sabía que algo se tenía que festejar. Algo tenía que pasar. Sale Mario Delgado a platicar lo de Saltillo. Claro. Y ahí empezaron a haber especulaciones sobre que algo estaba pasando porque no salía la maestra a dar un mensaje. Fue ya después que se preparó incluso el back del que les cuento, que después fue develado. Ya había festejo, ya se veían a los militantes sonrientes. Fue alrededor de las 6 de la tarde, 6:30, 7, cuando ya los rostros se mostraban un poco más relajados, se mostraban jubilosos. Ahí vemos incluso con el puño hacia arriba, cantando. Y el grito de gobernadora fue el que abrió este discurso para que pues comenzaran ellos a agradecer a los mexiquenses por la participación y la confianza en el partido. Ya fue hasta la noche cuando todo se relajó. Una vez que Alejandra del Moral pues declina en su discurso antes de que Delfina saliera a decir lo que estaba pasando, que ya se declaró gobernadora del Estado de México, pues ya los ánimos se relajaron, sobre todo por la participación ciudadana. La gente que fue a la plaza a dar gritos desde las 8 de la noche ya estaban cantando, gritando consignas, ganamos, y toda esta fiesta que ellos celebraban del cambio de su gobierno, pues fue cuando ya sale una Delfina relajada, arropada por su equipo de campaña, por sus compañeros de partido, y pues ya nada más le quedaba agradecer y prometerle a los mexiquenses que regresaría. Ese fue el sentir. Pues ahí está, escuchábamos una Delfina ya pues con un perfil de gobernadora, literalmente. Claro. Creo que dos grandes frases resumen la visión con la que llega esto. Bueno, tres, ¿no? Hubo una lección de dignidad, se va a gobernar de abajo hacia arriba o con la gente, y una frase que también me pareció muy característica de lo que ha sido su campaña, que es: estamos aquí para servir, no para servirnos. Ahí de entrada lo que está pasando en este momento histórico en el Estado de México, grandes retos tendrá que enfrentar la maestra Delfina Gómez ahí en la entidad, y con esto cerramos Estado de México, porque también pasaron otras cosas. Querida Itzel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por todo tu trabajo de seguimiento del día de ayer. Larga, pero muy, muy complaciente esta jornada. Muchas gracias. Gracias, gracias, por estar aquí mañana.